Buenas, continuamos con la resolución de los activos fijos. En este caso vamos a hablar de la suma de dígitos. Tenemos que el cálculo del denominador es la suma de los años. ¿Por qué el cálculo del denominador? La suma de dígitos utiliza una fracción para hacer el cálculo. En el numerador va a ir el año en sentido inverso a la forma de adquisición. Por ejemplo, el año, si es un activo que dura 5 años, en el año 1 en lugar de poner 1 entre la sumatoria de los dígitos, vamos a poner 1, en lugar de poner 1, pondríamos 5, que es el total de el último año. Entonces, en el año 1 pondría el último dígito, 5. En el año 2, el 4. Y así los voy poniendo de manera invertida. Ahorita lo vamos a hacer para que se note de qué estoy hablando. La base para el cálculo de la depreciación es una de las columnitas que tenemos abajo, es el costo del artículo menos el valor residual. Y por acá tenemos una mención de con cuál es el cuadro que vamos a trabajar. Este modelo lo expone Horgen en su libro de contabilidad y a mí me gusta porque da mucha claridad a la hora de entender cómo funciona esto de la suma de dígitos. Dice por acá que el año es el primero de las casillas y se anotan los montos. Luego está la base de la depreciación, que es la misma para todos los años y se calcula con una fórmula. ¿Cuál? Esta que está aquí arriba que leímos, que es el costo del artículo menos el valor residual. Luego sigue la vida útil restante. Se anotan los años a la inversa en la casilla los años. O sea, lo que les decía hace un momento. En el año 1 pondría 5. En el año 2, 4, que es la inversa de cómo vendrían anotándose en años, que ahí sí sería en orden normal, 1, 2, 3, 4, 5. La fracción a depreciar, en el numerador está la vida útil restante, o sea, ese 5 que acabamos de anotar en el año 1. Pero se va a dividir entre la suma de los años. Por eso esta se llama suma de dígitos. ¿Cuáles son los dígitos que suman? La cantidad de años en los que se va a depreciar. El gasto por depreciación representa el resultado de multiplicar la fracción por la base de depreciación. La depreciación acumulada, igual que en el caso anterior, es la sumatoria de los gastos de depreciación acumulándolos por años. Normalmente en el primer año es igual al gasto de depreciación. Y finalmente el valor en libros, al igual que en el caso anterior, es el costo menos la depreciación acumulada. Entonces ahora vamos a resolver un ejercicio que corresponde a suma de dígitos. ¿Ok? Entonces vamos a pasar por acá a la hojita. Vamos aquí a la hojita y vamos a agregar la información. Copiamos el formato para que tengamos el resultado y vamos a ver qué nos piden. Para un vehículo de 9.800.000 se le asigna un valor residual de 800 y una vida útil de 9 años. Prepare el cuadro de depreciación anual. Entonces vamos a hacer eso primero. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tomar del Word el titulito y con base en este titulito vamos a ir resolviéndolo. Vamos a pegarlo por acá. Vamos a ponerle el mismo formato de letra que tienen estos. La vida útil y la fracción, les voy a disminuir un poquito el tamaño. Y la idea es que vamos a ajustarlo de manera tal que el formato de ellos nos permitan que se ajuste el texto. Entonces nos hace este efecto que duplica ahí más o menos la información. Gasto por depreciación y ya por aquí tenemos el cuadrito con el que vamos a trabajar. Entonces lo primero que vamos a hacer es que en este caso dice que son 9 años. Voy a partir del año 0 para poder hacer la operación de la depreciación acumulada y que se vea que siempre el año anterior más el gasto por depreciación actual. Entonces, para que se note eso. Y como son 9 años, pues por aquí para abajo hacemos la anotación de los años y en el autocompletado nos permite llegar a 9. Ahora, la base de depreciación dice que es el costo menos el valor residual. O sea, 9.800 menos 800. Por tanto, es 9. Entonces, este número se va a repetir en todo el tiempo.
¿Ok? Todo lo que tengamos por aquí va a tener un formato así, y lo que por aquí también. Y por acá, ahorita vamos a crear algo más. ¿Cuánto sería la vida útil restante? Entonces nos mencionaba, voy a poner esto un poquito para abajo, para que no nos interrumpa. Entonces aquí ya nos queda debajo el enunciado. ¿Cuánto es la vida restante? Entonces aquí va el año 9, el 8, el 7 y la secuencia debería completarse hasta que llegue a 1. Le quitamos los decimales, por esto es nada más vida útil. Y la fracción es el resultado de el total, la parte entre el total. Entonces aquí tenemos un total. ¿Cuánto es el total de los dígitos? 45. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar la parte y la vamos a dividir entre el total. Entonces va a ir siempre entre 45. Aquí entonces tenemos la parte entre el total. El C15 no va a variar. Entonces con función F4 lo inmovilizamos y podemos arrastrar el número hacia abajo. Ahora el gasto de depreciación. En el modelito decía que la base de depreciación por la fracción a depreciar me va a dar el resultado. Pero aquí se ve como un número muy extraño, 0,20. Aquí voy a anotar en una casilla adicional, que es esto mismo, fracción a depreciar, solo que lo voy a poner en formato de texto para que se pueda observar qué es la información. Entonces, en formato de texto, yo voy a tener la vida útil restante entre el dato que está al final. La vida útil restante entre el dato que está al final. ¿Ok? Y el autocomplementado me permitió que se visualice todo de una sola vez. Entonces, si quieren aquí nada más lo voy a combinar para que se note, pero digamos, esta es la operación matemática, la que Excel da. Este es lo que yo hice o lo que representé aquí, que es la vida útil entre el total. No es que hay que hacer las dos casillas. Esta que está aquí, la voy a marcar con amarillo, le voy a poner un cuadro en negrita, nada más para señalar que esto es lo que hicimos como operación, para que sepan, digamos, de dónde saqué la operación. Aquí ya está propiamente el resultado. ¿Por qué? Porque el resultado automáticamente se factoriza y se reduce a la mínima expresión. Y en el caso de Excel, como lo tengo en formato decimal, pues de una sola vez me lo convierte a decimal. ¿Ok? Entonces, ahora viene el gasto por depreciación. Este gasto por depreciación, como les decía, va a ser entonces la base de la depreciación por la fracción. Vean que no utilizo el que está en el cuadro amarillo porque lo que está en el cuadro amarillo es texto, entonces no me sirve para hacer la operación. Luego sigue la depreciación acumulada. La depreciación acumulada, entonces es la depreciación acumulada anterior más el gasto por depreciación actual. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el total que se ha venido acumulando. Y en el año 0, cuando no hemos empezado, tenemos el valor en libros, que es el valor de compra. Entonces, si yo hago en el valor en libros menos la depreciación acumulada, voy a ir obteniendo el nuevo valor en libros. Entonces, aquí otra vez voy a inmovilizar el valor en libros, que es el que está en la H5. El de la H5 con función F4 se inmoviliza y ya lo puedo arrastrar. Con esto que lo puedo arrastrar, me queda al final ¿cuánto? 800. ¿Cuánto es el valor residual? 800. Entonces hasta aquí tenemos el cuadro. Nótese que en el gasto por depreciación el factor en el que se va reduciendo es constante. 200, 200, 200, 200 y así funciona en suma de dígitos. Y bueno, suma de dígitos porque como lo notaron acá, esta es la forma en que se obtiene. Ahora, si no quieren sumar los dígitos, el 1 más el 2 más el 3 más el 4, hay una formulita que dice que n por n por n más n, todo eso resuelto dividido entre 2, me va a dar el resultado. O sea,
n es el total de los datos. Entonces 9 por 9, 81. Más 9, que serían 90. Entre 2, 45. Más o menos para que tengan ahí. Y si no se aprenden esta fórmula, no pasa nada, suman todos los dígitos. Ahora viene el asiento para depreciación del segundo mes. Vamos a emplear por acá los machotes que teníamos del ejercicio anterior y nada más les vamos a cambiar los datos. Y luego tenemos un par de preguntitas que son un poquito divertidas. Entonces es importante que las podamos averiguar. Vamos a ver, el gasto por depreciación anual. ¿Cuánto es el gasto por depreciación para el segundo año? 1.600.000. Esto es igual a 1.600.000. Entonces, esos 1.600.000 dividido entre 12, que ya lo tenemos calculado de la vez pasada, entre 12 son 133.333,33. Entonces, este es el gasto por depreciación anual y este es el gasto por depreciación ya mensual, que es como normalmente registramos las cosas. En la legislación costarricense podría que no lo hagas mensual, pero lo máximo de tiempo que tendrías es 3 meses, porque lo más atrasado que podrías tener en un libro son 3 meses. Entonces eso te da tiempo de estar actualizando los libros cada 3 meses o llevar una contabilidad trimestral, si fuese el caso. Bueno, igual partimos de una contabilidad mensual. Ahora viene aquí un par de preguntas que corresponden al análisis del cuadro. Determine la depreciación acumulada después de 3 años y 2 meses. Entonces yo me voy por acá y voy a averiguar la depreciación acumulada. Entonces, depreciación acumulada. ¿Qué pasa con esta depreciación acumulada? Después de 3 años, yo tengo de depreciación acumulada 4.800.000. Esta es mi depreciación acumulada después de 3 años. Pero dice que después de que han pasado 3 años y 2 meses. ¿De dónde saco los 2 meses? Del periodo que sigue. O sea, me voy al año 4, tomo el gasto por depreciación anual, lo divido entre 12 y lo multiplico por los meses, que en este caso son 2. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la operación aquí para anotar. Entonces dice 3 años. Entonces la información del año 3 dice que la depreciación acumulada bueno, así para que sea resumido. Acumulada, ¿cuánto es? 4.800.000. ¿Ok? Tal vez lo hacemos así. Y voy a unir estos dos para que se lea. 4.800.000. Voy a tener que unir estos tres. Ok. 4.800.000, la depreciación acumulada del año 3. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Necesito 2 meses del año 4. Entonces, el año 4. Y aquí necesito 2 meses. Sabemos que de estos 2 meses, la depreciación anual del año 4, ¿cuánto es? 1.200.000. Si no se acuerdan, ya lo voy a mostrar. Mira. ¿Qué pasó con esto? Listo. Ya. Entonces teníamos por acá que en el año 4 la depreciación anual era 1.200.000. Esta es la depreciación anual del año 4. Entonces, ¿cómo calculo la depreciación mensual? Yo diría que tomo el 1.200.000 y lo divido entre 12. Eso me da por mes. No sé por qué. Aquí le había puesto el texto. Ah, es que esta columna está en formato de texto. Ok. Es por eso. Entonces,
Vamos a copiar el formato por aquí para que no me dé problemas con las que siguen. Entonces esto va a ser igual al 1.200.000 dividido entre 12. Entre 12, no entre 122. Entre 12 son 100.000. Y entonces, ¿por cuántos meses? 2 meses de la depreciación del año 4. Significaría que multiplicamos esto por 2. Aquí lo hice paso por paso. Lo natural hubiera sido, ok, vamos a descombinar esto. Voy a pasar esta información acá. Lo natural es que yo hubiera hecho de una sola vez 1.200.000 entre 12 por 2. Y me da los 200.000. O sea, de manera directa. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, teniendo eso claro, ahora vamos a hacer la sumatoria. Entonces, 2 meses del año, de la depreciación del año 4, serían igual a los 200.000. Este también me quedó con formato de texto. Entonces, ahora sí, jalo esta. Son 200.000. Entonces, ¿cuánto es la depreciación acumulada? La depreciación acumulada después de 3 años y 2 meses sería, vamos a ponerlo así, para que me quede la sumatoria acá. Entonces con la sumatoria sumo estos dos y son 5 millones. Finalmente, dice que determine el valor en libros del vehículo faltando 1 año y 9 meses. Entonces, falta 1 año y 9 meses. Entonces, ¿cómo hago yo para calcularlo si falta 1 año y 9 meses? Pues yo tengo que devolverme en el tiempo para determinar esto. O sea, si ya se depreció por completo, me quedan 800. Pero como falta 1 año, me desplazo 1 año para arriba, al año 8. Entonces aquí le vamos a poner otro color para que lo podamos distinguir. O verde o azul, que se note así celestito. El año 8. En el año 8 tengo 1 millón de valor, pero aún me faltan 9 meses. ¿De dónde voy a sacar los 9 meses? Los tendría que sacar del año. ¿Cuál año? Del que está previo. Del gasto por depreciación del año previo. Ahora, entendamos la lógica de esto. Si yo fuera en un proceso natural, cada vez que pasa un mes y un mes en cada año, yo le voy rebajando la cantidad de meses. Pero si lo estoy haciendo al revés, me estoy devolviendo y estoy buscando cuánto es 1 año y 9 meses, entonces en lugar de ir rebajando, tendría que hacer la operación contraria. Debería ir sumando lo que me hace falta. Para entenderlo entonces con algún nivel de claridad, también voy a tratar de montar un cuadrito acá para que lo podamos entender. Entonces, en el año 9 ya se depreció completamente. Entonces el año 9 no me sirve. Porque me dice cuánto quedó al final del año 9, o sea, cuando todo se depreció. En cambio, yo me tengo que devolver al año 8, porque es 1 año y 9 meses. Entonces, en el año 8 me va a dar el valor de 1 año. Y ese valor de 1 año va a ser 1 millón. Ahora la pregunta es, ¿cuánto de ese millón? ¿Cuánto de ese millón
Vamos a ver si fue que no. Listo. ¿Cuánto de este millón? Adicionalmente tengo que sumarle de los 9 meses del año 7. Entonces entendamos esto. Si yo estaba en el año 8 con 1.000.000 y en el año 7 estaba con 400, la diferencia de estos dos, que son los 400, que aquí me ubiqué mal, era aquí, perdón. La diferencia de estos dos es lo que yo debo de recuperar. O sea, si yo estaba acá en 1.000.000, cuando ya falta un año, el valor en libros está en 1.000.000. Pero yo necesito devolverme para quedar con la información de lo que se me estaba rebajando y acercarme a la información del año 7. Estoy diciendo mucha información. Lo que necesito saber es cuánto de este equivalente es lo que todavía no se ha consumido. ¿Ok? Entonces, yo tengo 1.000.000 y necesito calcular 9 meses. Yo voy a irme aquí en este mismo año 8, y voy a determinar cuántos de esos meses me hace falta. Entonces, el año 8, el gasto, aquí lo vamos a poner, el gasto o la depreciación, para usar el mismo formato arriba, anual, el año 8, son 400. Y vamos poniendo esto por acá. Yo necesito saber cuánto de esto me corresponde para aumentarlo. Si es antes de que venza 1 año y 9 meses, entonces ya tengo el valor de 1 año, me faltan los 9 meses. Entonces, ¿cómo hago? Saco la regla de 3. Una depreciación mensual del año 8, que esto sería semejante a dividirlo entre 12. Y luego voy a calcular los 9 meses del año 8 que me están haciendo falta. Entonces, por 9 son 300.000. Estos 300.000 son los que corresponden acá. Y la sumatoria en formato. Entonces, la sumatoria de estos dos sería 1.300.000. ¿De dónde saqué estos 300? Sería lo mismo decir que el gasto por depreciación del año 8 son 400, lo divido entre 12 y lo multiplico por 9. Y otra vez lo tengo en formato de texto. Entonces, esto sería igual que decir los 400 dividido entre 12 y por 9. Son los 300. ¿Ok? Así es como obtenemos esta información. Podemos considerar que alguien diga, no, pero aquí lo que faltan son 2 años. Voy a hacerlo yéndome 2 años para atrás y calculando los 3 meses. Entonces alguien podría decirme, voy a ir aquí 2 años para atrás, es el año 7. Está en 1.400.000. 1 año y 9 meses en falta, entonces ¿cuántos son 3 meses de lo que hemos avanzado? Y haría la operación al contrario. En lugar de sumarle la parte de los 400, que son 9, tendría que restarle la parte de los 400, que serían 3. No sé si estoy siendo claro, pero si acá calculamos 1 año y 9 meses y nos ubicamos en el año 8, si nos quisiéramos hacer el cálculo del año 7,
nosotros diríamos que es 1.400.000. Vamos a ver si ahora sí. Son 1.400.000. Luego de esto, vamos a plantear que en el año 8 vamos a tener la depreciación anual del año 8 son 400. La depreciación mensual del año 8, que es igual a los 33. Y aquí serían 3 meses del año 8. Entonces, estos 33 por 3. Significa que aquí la operación, en lugar de ser una suma, sería una resta. Y entonces tendríamos que al 1.400.000 le quito estos 100 y me da 1.300.000. Esto es nada más para que vean que dependiendo cómo hayan enfocado la información, pueden llegarle al resultado. No hay una única forma. Lo importante es que de la forma en que ustedes lo entiendan mejor, lo puedan aplicar. Entonces, al final, la respuesta es que el valor en libros faltando un año y 9 meses, mezclé palabras y números, meses, es de 1.300.000. ¿Ok? Y esto sería. Ahorita resolvemos otro ejercicio.